invitarles que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento. La carta del apóstol San Pablo, la segunda que le envió a Timoteo, y vamos a ver los versos 3 al 5. En esta mañana, hermanos, yo quiero que me presten mucha atención porque voy a tirar una bomba. Voy a atentar contra un concepto que se ha metido en nuestra sociedad y tiene una aceptación tan generalizada que inclusive hoy en la Iglesia de Cristo este concepto del que voy a hablar, y tal vez voy a tomarme un par de domingos para hablar de esto, porque es un tema que da mucho que decir, y que tal vez la mayoría, si no todos, de los que están aquí quizás sean sacudidos desde los cimientos de las convicciones que tenemos hoy. El título de la serie dijimos que es Cumpliendo nuestro ministerio, y hoy voy a hablar de el título que le doy a la exposición es Sabiendo discernir los tiempos. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Y el apóstol San Pablo comienza diciéndole a Timoteo: también debes saber esto. Y no debemos apurarnos a leer, porque es importante que conectemos esto con lo que ya hemos desarrollado las semanas anteriores. Cuando dice también debes saber esto, nos indica de que hay una serie de cosas que el apóstol San Pablo le ha estado diciendo a Timoteo, y ahora va a agregar algo más que es de suma importancia. A modo de repaso, si vamos al capítulo 1, rapidito voy a marcar algunas de las frases que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y que de alguna manera sintetizan hacia dónde apuntaba este hombre al escribirle. En el capítulo 1, verso 6 le dice: te aconsejo que bebes el fuego del don de Dios que está en ti. Verso 8 dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Capítulo 1, verso 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Verso 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. En el capítulo 2, verso 1 le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Verso 3: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Capítulo 2, verso 14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Verso 16: evita profanas y vanas palabrerías. Verso 22: huye también de las pasiones juveniles. Y verso 23: desecha las cuestiones necias e insensatas. Ahí tenemos una lista muy resumida, por supuesto, son puntos que el apóstol Pablo quiere que Timoteo conozca, y es por eso que escribió esta carta, para que este joven tenga conocimiento de estas cosas necesarias para poder cumplir el ministerio, su ministerio. Nosotros hoy, como Iglesia de Cristo, también tenemos que cumplir nuestro ministerio. De lo contrario, ¿para qué estamos? Y es por eso ahora que Pablo va a agregar a esa lista lo que dice en el capítulo 3, verso 1. Y le dice: también debes saber esto. No solamente estas cosas que ya le describió, sino esto también es importante. ¿Qué cosa? Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué razón los describe como tiempos peligrosos? Dice el verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre, palabras fuertes, las que inspiraste al apóstol Pablo a escribir a Timoteo y hoy están dichas a toda la iglesia. Así que te rogamos, por favor, que nos abras la comprensión para entender no solamente lo que dices, sino la magnitud de lo que estás diciendo hoy para nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debes saber esto, dice el apóstol Pablo. Habrá hombres amadores de sí mismos. En el siglo XVII apareció por ahí ¿cómo le puedo llamar a esto? Un dramaturgo francés que se llamó Pierre Corneille. Y este señor dijo algo que ha encontrado eco en nuestros tiempos. El señor dijo: el amor propio es la fuente de todos los amores. Y lógicamente en la sociedad en que estamos viviendo, cuando escuchamos esa definición del siglo XVII, miren ustedes que pasó un poquito de tiempo, ¿no? Y bueno, la sociedad hoy lo que hace es levantarse y darle un aplauso a esa declaración. La abrazamos, la recibimos como kosher, o como la canonizamos, la grabamos en fuego, esa frase. A mí lo que me llama poderosamente la atención no es lo que la sociedad fuera promulga. No me asombra nada de lo que se hace en el mundo y que muchas veces encuentra reticencia de parte nuestra en aceptar esas cosas. Pero lo que más me llama la atención y hasta cierto punto me duele en el alma es encontrar que el pueblo de Cristo recibe y aplaude este tipo de cosas. Que nosotros estimamos que conceptos como los que planteó este hombre y que hoy, en el siglo XX, que acabamos de cerrarlo no hace mucho tiempo atrás, apenas un par de décadas, y ahora hemos entrado en una nueva era, en un nuevo siglo, aceptamos frases como estas como realmente regulantes en la sociedad de los hombres y por supuesto también en la iglesia. Déjenme hacer una premisa que es el tema de esto que voy a exponerles. Y les ruego por favor que presten muchísima atención, que pongan los sentidos, porque como les indiqué, los voy a sacudir. Nosotros, hermanos, no podemos de ninguna manera cumplir nuestro ministerio en el Señor en una forma correcta si nos amamos a nosotros más que a Dios por encima de todas las cosas. Vuelvo a repetir eso. De ninguna manera la Iglesia de Cristo y los cristianos vamos a cumplir nuestro ministerio como corresponde, porque podemos hacer ministerios, pero hacer ministerio como corresponde si tenemos más amor por nosotros que amor por Dios, y amor a Dios por encima de todas las cosas, incluyendo el amor propio. ¿Saben una cosa? Que el primer mandamiento, el mandamiento más grande que encontramos en las Escrituras, y ya voy a hablar un poco mejor acerca de esto la semana que viene, es amar a Dios. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Nuestro amor, nuestra devoción, nuestro enfoque tiene que estar exclusivamente en Dios. No se comparte ese amor con nada ni con nadie. Dios debe ser el primer objeto o sujeto, si quieren, de nuestro amor. La Biblia dice: amarás a tu Dios. Jamás dice: te amarás primero. No lo vamos a encontrar en ningún lugar.
No vamos a encontrar en toda la Biblia, y yo los desafío a todos ustedes y los que nos siguen a través del canal, los desafío que me busquen un versículo en donde encontramos un mandato por revelación de amarnos a nosotros mismos. Este es un concepto muy, pero muy popular en la actualidad. No se puede actuar si no nos amamos a nosotros mismos. Y sin embargo, la Biblia jamás dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Si usted, hermano o hermana, no ama el ministerio, es sencillamente porque no tiene amor por Dios. Y no solamente eso, pero si usted no ama a su hermano, y esto lo dice o lo categoriza Juan en una de sus cartas, la primera carta universal que escribe este hombre. Si usted no ama a su hermano, y cuidado con esto, porque no quiere decir si usted tolera, porque hoy día hablamos de tolerancia. Hablamos de, bueno, a ver, yo a ese hermano o a esa hermana no lo puedo ni ver, pero bueno, porque somos hermanos, me lo voy a aguantar adentro del edificio, me voy a sentar en una punta de la sala y él, mientras tanto, que se siente del otro lado. La hora del social, pasamos por una punta, por la otra, cada uno en su negocio, y de esa manera convivimos, hacemos un compromiso. No, señor. Usted está equivocado, está actuando en una forma incorrecta. La Biblia dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano o hermana, no amamos a Dios. La reacción común en nuestra sociedad es, no, pero eso me parece que es demasiado extremo, gracias que me lo aguanto los domingos en la iglesia. Bueno, usted tiene un problema. No ama a Dios. Y si usted no ama a Dios, entonces ama otra cosa. Puede ser su persona, su negocio, la vida, la diversión, lo que sea que usted esté amando. En definitiva, nos habla de un amor mal emplazado, un amor desenfocado. En lugar de obedecer la Escritura que dice que debemos primero que todo amar a nuestro Dios, y luego el Señor dijo, y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo, no amarnos a nosotros mismos, y ya le voy a hacer la exégesis correcta la próxima semana. Hoy la sociedad predica todo lo contrario. De ser eso, nosotros tenemos un problema en nuestra relación con Dios. El amor propio, hermanos queridos, un concepto tan popular hoy, es a ver cómo lo pongo, es una aberración colectiva del pensamiento contemporáneo. Es uno de los grandes fracasos de la sociedad posmoderna. Lo que estamos haciendo es actuando en una forma canibalística con la sociedad humana. Nos estamos devorando unos a otros, empezando con nuestras personas, luego con nuestros hogares y luego también la sociedad entera. La Biblia jamás dice en ningún lugar, y por ende aprueba semejante conclusión como la que nos hacen los ingenieros sociales en el presente. Muchos, como Cornell, dicen el amor propio es la fuente de todos los amores, cuando la Biblia nos dice claramente de punta a punta que la fuente del amor es Dios, no el amor propio. Y que el amor a Dios es inclusive la fuente de todos los amores. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, es porque Dios ha efectuado algo en nosotros, nos ha enseñado a amar, nos ha mostrado lo que es el verdadero amor. La evidencia más grande que tenemos de esa manifestación de amor es la entrega del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, por ejemplo, dice en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como demostración, dice, en propiciación por nuestros pecados. Así que la fuente de nuestro amor no somos nosotros, no somos nosotros que nos amamos a nosotros mismos, sino el amor que Dios ejercitó sobre nosotros. Él es la fuente del amor.
Luego dice el mismo escritor: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos nosotros de la misma forma. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 5, verso 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios. Dios nos dio el ejemplo, nosotros copiamos ese ejemplo. Y Pablo dice entonces: imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermano querido, a ver, el culto del amor propio que se estableció en la sociedad contemporánea no se asemeja ni por aproximación al amor que Dios ejercitó por nosotros y que debemos imitar la iglesia cristiana. Cuando el escritor nos dice que amemos como amó a Cristo y observamos y estudiamos el carácter de Cristo, no se asemeja ni por casualidad ni por accidente al amor que nosotros ejercitamos hoy, que es primero yo y después el otro. Y sin embargo ese concepto está metido en el ADN de la sociedad contemporánea. Hemos de notar que nosotros los seres humanos hemos sido creados con la capacidad de amar. A través de todo el Nuevo Testamento encontramos dos palabras que definen el ejercicio del amor. Una de esas palabras es filos, que por ahí algunos de ustedes la han escuchado antes. Y la otra es agape. Por ahí se habla de la palabra eros. La palabra eros es la que da origen a erotismo, por ejemplo. Eros no aparece en el Nuevo Testamento, aparece en la literatura clásica del periodo griego. Y es común también en los días de Jesús esa palabra, pero no aparece en el Nuevo Testamento. Pero sí aparece en la palabra filos y la palabra agape. Es un amor de fraternal, amor entre hermanos, el amor en términos generales, el amor natural del ser humano, la capacidad de inclinación que tenemos a amar los hombres. Eso es la palabra filos. De ahí viene la palabrita, por ejemplo, es un prefijo ajustado a otra palabra. Por ejemplo, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Filos es amor y adelfos es hermanos. Filantropía es otro término que me viene ahora a la mente. La palabra antropos significa hombre, filo significa amar. Es la persona que tiene amor por la humanidad, amor por la raza humana, y generalmente son personas envueltas en acciones de caridad y ese tipo de cosas. Creo que todos conocen esa palabra, filantropía. Y así podemos mencionar una serie de conceptos que otra vez hablan o representan el uso de esa palabra. Pablo escribe entonces a los Gálatas en el capítulo 5 que el agape, que es otra palabra para describir el amor, no es natural, es sobrenatural. Es algo que el hombre natural no tiene. Y lo menciona el apóstol Pablo como un fruto del Espíritu Santo. Cuando usted observa la lista de cualidades que manifiestan el fruto del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida de un creyente, la primera cosa que manifiesta es el amor. Y ese usa no la palabra filos, sino la palabra agape. Yo tengo una controversia con el pensamiento contemporáneo. Soy extremadamente pesimista con la manera de pensar del hombre. Y soy extremista porque yo pensaba como el mundo y la sociedad. Yo también fui del mundo y pensaba como el mundo. Tenía mis ideas, era rebelde, un poco anarquista, pero aún y a pesar de todo me movía con la corriente del mundo, protestando de algunas cosas, pero ya iba con el resto de la sociedad. Y creía en este concepto del amor propio, la autoestima y este tipo de cosas que están dando vuelta en el mundo hoy y que ha penetrado todas las disciplinas de la sociedad humana en el ámbito académico. Algunos dicen que la Biblia me lavó la cabeza, me lavaron el cerebro. Bueno, déjeme decirle una cosa. A personas que insultan diciendo que me lavaron el cerebro, y mi respuesta es un rotundo sí, señor, tiene razón. Dios me lavó la cabeza.
Dios me lavó el cerebro, me lo lavó de la mugre que me metió la sociedad humana, me lo lavó de toda la intoxicación racional de un hombre que no conoce a Dios y que cree que conoce más que Dios. Y Dios, mediante el Evangelio, todavía hoy me sigue lavando el cerebro. Y le doy las gracias a Dios que siga echando shampoo en la cabeza y me saque toda la caspa que me ha metido el mundo y la sociedad y que no sirven absolutamente para nada. Bueno, algunos toman esto como una exageración. Bueno, quédese como está entonces, quédese con la caspa en la cabeza. Yo dejaré que Dios me siga lavando el cerebro. No comparto las ideas del mundo, en especial en el terreno del campo espiritual, y especialmente la forma y las conclusiones en que la sociedad humana y los llamados expertos de la sociedad quieren describir la naturaleza humana. La Biblia presenta al ser humano en líneas generales como comprometido. El hombre está arruinado por causa del pecado. Y no solamente ha arruinado al hombre en cuanto a sus acciones, pero ha arruinado el pecado la manera de razonar para descubrir la realidad última. Cuando hablamos en materia espiritual, si Dios no asiste al hombre, no asiste la razón, llegamos a conclusiones totalmente equivocadas. El otro día hablábamos acá en el culto de oración, estamos estudiando la distinción entre las corrientes calvinistas y arminianas, y hemos estado, y hay consenso en esto, los que estamos estudiando, cómo la sociedad entera es arminiana. Y la razón es porque tratamos de aplicar la razón a asuntos de trascendencia, en este caso asuntos espirituales y asuntos que tienen que ver con la naturaleza humana. La Biblia presenta al razonamiento humano como entorpecido, está eclipsado por causa del pecado. Es decir, que la valoración que nosotros hacemos de las cosas y de la naturaleza del hombre siempre, sin excepción, llega a conclusiones equivocadas. Cuando nosotros nos sentamos a hacer una evaluación de cómo debemos valorarnos los hombres, terminamos torciendo la balanza y siempre llegamos a conclusiones desbalanceadas, fuera de cuadro. Y la razón del por qué no damos nunca en el blanco para describir la valía del ser humano es porque el pecado ha afectado la capacidad racional para definir al hombre. Déjeme que se lo muestre. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y miramos la generación humana prediluviana, estamos hablando de un periodo de existencia de aproximadamente 2000 años. 1600 y pico, dicen los expertos en estas cosas. Vamos a hablar de 2 milenios como para redondear. O sea que estamos hablando de un periodo de tiempo donde la población, la densidad demográfica de este planeta aumentó, fue explosiva. Y en 2000 años, pónganse a pensar lo que éramos hace 2000 años atrás, ¿no es cierto?, la generación humana y cómo hemos avanzado al presente. A veces nosotros nos hacemos esta idea equivocada de que el hombre prediluviano era un pedazo de bestia que iba con el pelo largo y la barba tocándole los talones allí con un garrote, ¿no es cierto?, y corriendo por la selva, pegando polazos por todos lados. No, Dios creó a un hombre inteligente, racional, con capacidad mental. Y ese hombre fue un hombre pensante, un hombre que sin duda evolucionó en cuanto a ideas y proyectos. No sé cómo habrá sido la civilización prediluviana, pero tontos y brutos no eran. Habrán avanzado en 2000 años. No sé qué tecnología existía. No quiero entrar en la especulación en este asunto. Pero resulta que en 2000 años... ¿qué es lo que salió de esa sociedad? Y los hombres tenían una buena percepción de sí mismos. Tal es así que cuando la serpiente habló con Eva, le dijo: tú puedes ser mucho más de lo que eres. Puedes ser como Dios. ¿Por qué te vas a quedar así? Te estás dando poco valor. Tú, el estándar que estás asumiendo es una actitud de perdedor. Tú eres mucho más, puedes dar mucho más. Y entonces esta mujer, en lugar de mirar a Dios, se miró a sí misma y lo que puede alcanzar, la autorrealización, el amor propio,
la autoestima en lugar de estimar a Dios. Y lo que hizo fue reemplazar, como dice Pablo en Romanos 1, la gloria de Dios y la permutó por la criatura. De esa mujer viene toda una generación, una raza de hombres y mujeres que si hubiesen tenido verdadero amor como corresponde, no hubiesen terminado en la condición que terminaron. Gente que sí se amaba a sí mismo, que se daban una alta valía personal. Y Dios desciende y mira los 2000 años de historia y ve cómo la sociedad se fue formando y qué es lo que dio por resultado. Y estas son las palabras. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Quiero que tomes nota que no dice en ningún momento que había cierta bondad. No, la maldad de los hombres era mucha. Y observa, dice que afecta todo lo que el hombre es y lo que el hombre hace. Dice, y todo designio, todo proyecto, todo plan, todo sueño. Dice, de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, solamente al mal. Cuando nosotros miramos al hombre de hoy en sociedad, el pensar en el bien es un asunto esporádico. Sí, se piensa en el bien. Pensamos en ayudar a los pobres, de atender a los desvalidos, los enfermos, de hacer progresar las economías. Hay buenos proyectos de infraestructura en los países, ¿no? Mejorar la sociedad, la vida urbana, qué sé yo, la educación. Hay cosas buenas. Pero lo que infecta a la sociedad es el mal. Porque inclusive cuando hacemos algo bueno es por un interés propio en la realidad. Ya he dicho muchas veces, cuando se hacen los famosos teletones, no sé si ustedes saben ese término, ¿no? Se llama un programa televisivo, un rally de todo un día, donde se invita a la gente a donar dinero por una causa común, alguna ayuda social o algo por el estilo. Y aparecen todos con ese cheque, ¿no? Y lo muestran en cámara gigante. Fulano de tal dio tanta plata. Y entonces todo el mundo aplaude y dice, qué filantropista más grande, qué cosa tremenda. Pero la idea es hacerme propaganda, yo ayudé. Y entonces no estamos pensando en los enfermos, estamos pensando en cómo nos publicitamos en la sociedad. Supongamos que usted no está de acuerdo porque dice, bueno, la sociedad prediluviana era un desastre. Nosotros no tenemos nada que ver con aquella gente. Bueno, fenómeno, le voy a dar el punto a su favor. Y entonces agarra una cosa, extienda el brazo y arrastre todas las fichas del tablero y tírelas al suelo. Olvídese de la generación prediluviana, que no dio nada bueno. Excepto Noé, que por supuesto encontró gracia en Dios. Buena mandarina no era, porque acuérdense que Noé después, ni bien salió del barquito ese, se pegó una borrachera de $5,000 y hizo un papelón delante de su familia. Y de ahí los hijos ni hablemos, porque de ahí viene la generación del periodo postdiluviano, que no eran mejores que los anteriores. Pasamos a la generación postdiluviana, pasan unos pocos años nomás de aquel fracaso, de aquel experimento social. Podrían haber empezado todo de nuevo y decir, ya aprendimos del error, ya aprendimos de eso de amarnos y sentirnos superiores y hacernos un valor descontrolado. Vamos a buscar a Dios. No. Siguieron haciendo las cosas y peores todavía, a tal punto que a poco de bajarse del arca, nos dice que la locura colectiva, la pérdida del sentido común en esta gente terminó tratando de alcanzar el cielo por medio de escaleras artificiales. Nos dice la historia de la Torre de Babel en el capítulo 11 del Génesis, cómo estos hombres se levantaron y Dios otra vez volvió a observar las acciones de los hombres. Y usted no ve que dice, muy bien, esta vez aprendieron, vamos para adelante, ahora tienen las cosas claras. No, señor. Dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. El verso 6, Dios dice, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Qué linda utopía, ¿no es cierto? Somos todos iguales, somos todos tolerantes, estamos todos en la misma bolsa. Y dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Y en ese proyecto Dios no ocupaba ni siquiera un ladrillo, ni un solo lugar.
Hermano querido, el hombre sueña con un mundo mejor, pero sin embargo construye un mundo cada vez peor. Probablemente usted no esté de acuerdo tampoco como ejemplo de esa historia postdiluviana. Bueno, hagamos una cosa, extienda el brazo y barra con todas las fichas del tablero, tírelas a la basura. Vamos a ser más específicos, dejemos al mundo en general y enfoquémonos al pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, el pueblo que tenía que ser el testigo de Dios a los pueblos y las naciones. Llegamos a 700 años antes de Jesucristo y el profeta Isaías escribía en el periodo monárquico estas palabras de parte de Dios. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Nada en el corazón, en la mente, en las conclusiones, la evaluación de las cosas, nada era correcto. No había balance, no había criterios sanos. La nación entera estaba podrida. La sociedad estaba podrida. Bueno, pero eso es Israel, es el Antiguo Testamento. Bueno, hágame el favor, tire esas fichas también y vayamos a nuestro tiempo, el del Nuevo Testamento. Y ahí encontramos al apóstol San Pablo diciendo que todo hombre sin Cristo se conduce según la corriente de este mundo. No dice según la corriente del cielo, los caminos de Dios y de la salvación. No, Señor, dice la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué criterio? Dice conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo puede ser que un hombre desobediente a Dios haga una evaluación de su estima personal, del amor, de lo que es el valor del hombre en una forma correcta y justa? Un hombre desobediente jamás va a hacer una valoración de lo que es la naturaleza humana que sea una forma acertada y correcta. ¿Y cómo esa corriente que sigue ese hombre? ¿Qué estilo de vida manifiesta ese hombre? Bueno, el apóstol Pablo, para cerrar toda posible duda, dice, viviendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por esa razón son hijos de ira igual que los demás. La Escritura define al hombre, nos define a nosotros. Y el concepto que tiene de sí mismo como arrogantes, soberbios, egoístas, desobedientes, intemperantes, se aman más a sí mismo que a Dios, y ni hablar del prójimo. Pobre prójimo, porque si tuviésemos tanta filantropía, ya hubiésemos acabado con la pobreza en este mundo hace muchos años atrás. En el siglo pasado hubiésemos terminado. Pero no, gastamos miles de dólares en una guitarra eléctrica que la atacó un tipo que está 3 metros abajo del suelo. Y gastamos fortunas para tenerla colgada en una pared mientras chicos se nos mueren de hambre en el tercer mundo. Filantropía, háganme el favor. Eso somos nosotros. Hay actos de bondad, pero lo que nos define no es la bondad, es la maldad rampante en este mundo. Sin embargo, a pesar de cómo la Escritura describe el carácter humano y el llamado que nos hace a humillarnos, la sociedad sin Cristo y sus ideólogos e ingenieros sociales, y que son expertos en el comportamiento humano y la autovaloración, por cierto, del ser humano, las conclusiones son completamente contrarias a lo que nos hacen las Sagradas Escrituras. Esta idea se ha hecho tan popular, ha permeado la sociedad en una forma tan grotesca que si alguien está en contra de esa idea es un hereje, es un troglodita. Hay que sacarlo de la escena, hay que enterrarlo. Es un vestigio del pasado que ya no debe existir. Somos progresistas, somos liberales, nos movemos hacia la utopía, queremos conquistar el ideal. Y ahí vamos todos enloquecidos y la iglesia va corriendo también. Esa corriente desenfrenada que lo que hace es olvidarse de Dios
y cómo Él conceptualiza las cosas. Se nos dice que para poder amar, y amar a Dios y amar al prójimo, primero debemos tener amor propio. Si usted no tiene amor propio, usted es incapaz de amar a Dios. Es un disparate. Vamos a ser justos. Algunos hoy están revisando ese concepto de amor propio y lo están reemplazando con valía propia. Y sí, ahí voy a estar un poquito de acuerdo, porque el hombre sí tiene un valor. Y tal es así que Dios no pudo rescatar al hombre, pagar su pecado, si no fuese por la muerte de su Hijo Jesucristo. El costo que tuvo la salvación del hombre es el sacrificio del Hijo de Dios, el hombre Dios sin pecado, que tuvo que derramar su vida para otorgarnos el perdón, la salvación y la vida eterna. Pero en este caso tenemos que referirnos, si hemos de hablar, reemplazar la palabra amor por valía, lo que tenemos que considerar no es el valor que el hombre se hace de sí mismo, cuánto valgo, sino el valor que nos da Dios a nosotros, que es nuestro ingeniero. Él es el creador, Él nos diseñó, Él sabe cuánto peso, Él sabe cuánto valgo. El hombre que no tiene el criterio de Dios va a hacer mal la evaluación, va a poner pesas falsas en la balanza y termina haciendo juicios totalmente incorrectos. Cuando el hombre no considera el valor de Dios sobre la criatura, termina hiperinflando su estado, o tal vez lo hace al revés, upoinflando, es decir, o nos damos más valor de lo que tenemos o nos damos menos valor de lo que tenemos, pero nunca damos en el clavo, porque somos incapaces por naturaleza de evaluar al hombre como corresponde. Solo Dios puede sopesar el valor de la vida humana. Lo que está pasando en algunos países sobre el tema del aborto. Ahora se está discutiendo algo que es aberrante. Nunca pensé que íbamos a hablar. Ya el tema del aborto masivo, como se ha propuesto a través de los años, me resultó repugnante. Pero que se esté hablando ahora de quitarle la vida a un chico que salió del vientre de la madre, que se junte madre y doctor y decidan si ha de vivir o no esa criatura. Jamás pensé que iba a ser testigo de semejante discusión. Y sin embargo, eso es lo que hace el hombre. Ese es el valor que le damos a la vida. Un perro tiene más valor que una criatura. A eso nos llevó el amor propio, la valía personal en la sociedad. El valor correcto nos lo da Dios, no lo da el hombre a sí mismo. Cuando el hombre se valora a sí mismo, siempre encuentra que tiene más valor que su creador y mucho más valor que el prójimo. Por eso el hombre siempre dice, yo primero y luego todo lo demás. Y esa es la sociedad que hemos construido gracias a estos ingenieros sociales, y el cristianismo ha metido esa idea dentro de la iglesia. Noten que en lugar de aceptar la conducta como normal, como aceptable y altamente recomendable, como hacen los psicólogos en la actualidad, Pablo en cambio le dice a Timoteo en el versículo 5, a estos amadores de sí mismos que van a venir, dice, a estos evita. Y cuidado, no dice evita la sociedad, porque los manda a predicar, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Así que estamos obligados en un sentido a ser embajadores de Cristo en la sociedad. Pero Pablo está tratando de frenar un problema que está dentro de la iglesia. Evítalos a estos ingenieros sociales que se han metido dentro de la iglesia y que no tienen amor por las almas, no tienen amor por Dios, no tienen amor por la obra, tienen amor por sí mismos. No te juntes con esta gente. Apártate de los tales, evítalos. ¿Qué se entiende por amor propio? Bueno, déjeme que le lea rápido algunas definiciones que nos dan los expertos en la materia. Yo soy un ignorante, aunque yo fui a estudiar esto, En el seminario nos tuvimos que estudiar psicología y este es uno de los temas que tuvimos que tragarnos,
Y los expertos definen les doy unas definiciones rápido. Por ejemplo, dicen que el amor propio es la consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. Y mucha gente dice, ¿cuál es el problema? Claro, nos tragamos el asunto y no nos sentamos a analizar lo que se está definiendo acá. Otra vez, la estima que se hace una persona a sí mismo y que los demás tienen que aceptarla como correcta o acertada. Bueno, fenómeno. Si hemos de ser consecuentes con esta definición nosotros los cristianos, si vamos a agarrar y decir, ¿es correcto eso? Bueno, si la valoración, la posición que se da, la estima que se hace a usted de sí mismo debe ser respetada por los demás, entonces Dios está frito, porque tiene una obligación moral de aceptar lo que sea que usted diga de usted mismo. Si viene un tipo y me dice, yo soy el Capitán América, entonces tenemos que decir, bueno, sí señor, cómo ni, le damos un abrazo. Y Dios tiene que inclinarse y decir, estoy delante del Capitán América. Pero hágame el favor. Tú puedes creer de ti mismo lo que quieras, pero de ahí a que eso seas, es otra cosa. Tú puedes creer que eres Napoleón Bonaparte, pero eso es tu problema. No lo eres. Eres simplemente un loco que no sabes de lo que estás hablando. ¿Cuál es el problema con esa definición? Bueno, que en tal caso debemos reemplazar la palabra amor en amor propio por valía. Porque al haberle puesto el concepto amor propio, hemos causado un daño tremendo a la sociedad, empezando en nuestras escuelas. Por eso nuestros mocosos hoy no respetan a nadie. Agarran y patean todo, le faltan el respeto a los grandes, se agarran las cosas del mercado, no se los puede tocar. Ellos son los que mandan. Y los ingenieros nos dijeron que así es como hay que educar a nuestros niños, en lugar de la palabra de Dios que decía, educa al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Pero no, eso no sirve, eso es arcaico, es antiguo. Agarremos las doctrinas de Adler, agarremos la nueva manera de pensar, la valía personal, el amor propio. Y tenemos un montón de delincuentes de 10, 11, 12 años corriendo por las ciudades, robando, matando, quedando embarazados en forma prematura, riéndose del mundo y de la sociedad y por encima de todo riéndose del mismo Dios que le dio la vida. Nos sorprendemos cuando vemos a los políticos mentir, los comerciantes robar, la gente por la calle faltando el respeto. Cuando les llamamos la atención dice, ¿y usted quién se cree para hablarme a mí? No sabe quién soy yo. Se nos han ido los humos a la cabeza. Nos quejamos de nuestros dirigentes. Nosotros los producimos. Ellos somos nosotros que nos sentimos tan valiosos, tan importantes, que hemos desplazado todo criterio y valía real del ser humano. Otra publicación dice, mire, es cosa tremenda, dice, el amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos. Mire ustedes cómo pierde de vista el sentido colectivo. Nosotros mismos, y que pueden ser apreciados por quienes nos rodean. El amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor, ni de las situaciones o contextos en los cuales nos desenvolvemos. No me digas, ¿se te ha olvidado lo que fueron los alemanes nazis? Que tenían un alto valor de sí mismos, somos la raza humana más importante, somos el pináculo de la existencia. Todo el mundo debe estar abajo de nuestros pies. Y se lanzaron en una campaña por amor propio, amor nacionalista, amor al yo. Nos olvidamos de los nipones a principios del siglo XX, cómo se adueñaron del Pacífico, violando, robando, matando. Y ese es el criterio que abrazamos en la sociedad. Se dice que antes de amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos, para así saber valorarnos, reconocer que merecemos cosas buenas y bonitas a lo largo de la vida. Somos dignos de amar y ser amados. ¿Acaso
los delincuentes, los señores de la droga, no sienten ellos que también tienen derecho a tener cosas bonitas y por eso en lugar de ir a trabajar se dedican a la delincuencia y se creen que tienen más derechos inclusive que las personas que dirigen y administran la ley y la justicia? Si no sentimos amor propio, entonces será muy difícil tener una alta, escuche esto, alta autoestima. Ya no hablamos de estima, sino de una alta autoestima. En cuanto a la autoestima se nos dice, la autoestima es el resultado de la evaluación y percepción que tenemos de nosotros mismos. En pocas palabras es el autoconocimiento. Qué bien, qué lindo que suena, ¿eh? Bueno, ¿sabes una cosa? No podemos tener conocimiento de algo si no preguntamos al que sabe. Y el hombre no sabe nada. Dios sabe. Llegamos a este disparate porque pensamos que nosotros sabemos y no sabemos nada. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, dice del hombre, ¿no? Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pensando ser sabios, se hicieron necios. Pero que no entendemos lo que dicen las escrituras del hombre. Y sin embargo tenemos más confianza en el hombre que en la palabra de Dios, que nos saca la radiografía y ahí está expuesto todo lo que hay dentro nuestro. Pero no. Seguimos los criterios humanos. Nosotros no sabemos valorarnos, hermanos. El apóstol San Pablo, cuando escribe a este muchacho, a Timoteo, le está diciendo, mira que la iglesia está en serios problemas. Y colegimos, ¿no es cierto?, por lo que hemos estado estudiando hasta ahora, que la iglesia enfrenta un serio problema que no estamos tomando en cuenta en la actualidad. Número 1, verso 18 del capítulo 2, personas que se apartaron de la verdad. Eso es serio. Pero no solamente eso, nos dice que hay personas que trastornan la fe de algunos. También verso 18. Así que tenemos personas que se apartaron de la verdad, personas que estos trastornan la fe de otros y por extensión, o por implicancia, número 3, tenemos ahora también personas cuya fe y enfoque están trastornados. Dígame, ¿cómo podemos confiar en personas así dirigiendo la iglesia? ¿Cómo estas personas que están totalmente trastornadas en cuanto a la fe, que se han desviado de la verdad, cómo estas personas nos van a decir a nosotros qué valor tiene el hombre delante de Dios? ¿Con qué criterio estas personas van a asumir autoridad para enseñarle al pueblo de Cristo más que Dios? Y sin embargo seguimos a estos hombres metidos en la iglesia. Un ejemplo extraordinario de autovaloración y el cáncer que es eso, lo tenemos en el mismo apóstol San Pablo. Si usted quiere encontrar un hombre que tenía una alta autoestima, que tenía una autovaloración antes de conocer a Cristo, mire al hombre que nos hace que nos vayamos de ese concepto. Si usted quiere el hombre ideal en cuanto a valía personal, Pablo es un caso clínico. Nosotros tenemos que seguir a Pablo, pero el Pablo antes de conocer al Señor. Y lo vemos en Filipenses. Mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 3. Dice, porque nosotros, los cristianos, somos la circuncisión. Es decir, los que en espíritu servimos a Dios. Y escucha, dice, y nos gloriamos, nos gozamos, nos exaltamos en Cristo. No es en nosotros, no es yo me amo, yo me doy valía. Dice, no, mis valores, mi punto de medición. Dice, es Cristo, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando habla de carne no se refiere a la piel, sino a nuestra naturaleza. El yo, lo que soy como criatura. Y entonces en el verso 4 entra a mirar el pasado. Dice, aunque tengo yo también de qué confiar en la carne. Si vamos a sentarnos a hablar de la valía personal, Pablo dice, yo también tengo de qué gloriarme. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
Nadie me puede pasar en esto. Si tú te estimas que eres algo, yo más. Y entonces Pablo empieza, circuncidado al 8º día, por la duda, preséntame tus pruebas. Bueno, acá van. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín en el linaje de Israel. Encima, hebreos, de hebreos, en otras palabras, esto es ser hebreos de pura cepa, dice el apóstol Pablo. Luego agrega, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, estricto. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Nadie tenía más celo por Dios que yo. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Nadie tenía mejor conducta que yo. Mi querido, si quieres a alguien que se ama como hebreo, como persona, como conducta, no había otro como Pablo. ¡Súper inflado! Un ejemplo de hombre de una alta autoestima, amor propio. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aleluya. Es basura. Todo este concepto de amarse a uno mismo, de darse valor delante de los demás, y que la sociedad tiene que a mí respetarme, y a mí me tienen que, qué sé yo, tratar con una corona en la cabeza, tirar la alfombra roja en mis pies y qué sé yo. ¿Qué nos creemos que somos nosotros? Nos olvidamos que al único que hay que tender la alfombra roja es a nuestro Dios y Creador. A Él le tenemos que dar la gloria. Las coronas tienen que caer al suelo, a sus pies. No que Dios tenga que inclinarse delante de nosotros o el resto de la raza humana. Tenemos una soberbia hiperinflada, como la tenía el apóstol Pablo. Y Pablo, cuando recibió la luz del Evangelio, dice, lo tengo por basura todo eso, no me sirve para nada. Y eso es lo que se promueve en la iglesia hoy. Basura. Pablo va a entrar ahora al corazón de este peligro, el carácter de estas personas que se aman a sí mismos. Y nos dice que esto sucederá en los postreros días y que se suscitará en esos postreros días una situación de alto riesgo, gravísima. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Esa palabra peligroso que aparece en ese versículo, estamos en el versículo 1, la palabra kalepos, habla de algo que es imposible casi de controlar o de manejar. La idea de la palabra es algo penoso, algo que es atroz. Y para que se den una mediana idea del peso de esta palabrita, la tenemos en Mateo cuando el Señor Jesucristo trató con los endemoniados en Gádara. Y nos dice Mateo que cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces. Y esa es la misma palabra que aparece acá en el verso 1 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, que se traduce en este caso como peligrosos. En el Evangelio de Mateo es feroces, demonios feroces, peligrosos que a tal punto que la gente no podía pasar por el camino porque estos se les tiraban encima y los cascaban. Le daban una paliza, los asaltaban a los transeúntes. Feroces. Siempre, hermanos queridos, hubo tiempos y momentos peligrosos en la historia. Cada vez que salimos de nuestra casa encaramos tiempos y momentos peligrosos. Y por su ferocidad, por su peligro, ¿no es cierto?, es que tenemos que orar y depender de Dios porque no sabemos si vamos a volver a la casa. Así que esto no es algo nuevo. Pablo en estas horas está encarando un peligro tremendo. Nos dice acá en esta carta que ya pasó el primer juicio y está destinado a ir al patíbulo. Lo quieren matar y Pablo murió justamente. Así que más peligro que ese, ¿usted qué quiere? Y sin embargo, Pablo estima no eso como un peligro tremendo, sino lo que le está diciendo a Timoteo, ese es el gran peligro al que hay que temer. Claro que Pablo encaraba un peligro, pero cuando le escribe a Timoteo, dice, ya sabes que me abandonaron, yo ya estoy para el patíbulo, pero Timoteo, no ores por mí. Dice, tienes que saber esto, vienen tiempos peligrosos.
Esto que está pasando Pablo no se compara en nada con el peligro que encara la sociedad que ha de venir por delante. Y es por eso que por su ferocidad, Pablo le dice a Timoteo, tienes que saber esto. Y la iglesia también. ¿Cuál es el peligro tan terrible y feroz que veía el apóstol Pablo? Me llama la atención porque Pablo nos dice que el peligro más grande es una guerra nuclear. A muchos les gusta ver en la profecía este tipo de cosas. Estamos en peligros. Pero Pablo no dijo que la guerra atómica es el peligro. Las tiranías históricas, las dictaduras, incluso las pasadas y las presentes, el fascismo, el capitalismo o el socialismo populista de nuestros tiempos, un meteorito que cae del cielo, el cambio climático, la contaminación ambiental y un montón de cosas más. Ciertamente que son cosas peligrosas, no estoy diciendo que no, pero para el apóstol Pablo esas no son las cosas peligrosas. Porque sabes una cosa, hermano, tú puedes tirar una bomba atómica y, arrasar con, 10 millones de personas en una explosión. No sé cómo el impacto que tienen ahora estas cosas. Un meteorito puede arrasar con un continente y morir millones de personas en un instante. Pero todavía puede ser que del otro lado del mundo gente sobreviva y sigan para adelante. Pero mi querido, este tipo de bomba atómica, cuando el hombre se ama a sí mismo, es un efecto destructor del hombre raza. Destruye hogares, destruye ciudades, destruye hombres. Una bomba mata a muchos hombres, pero esta bomba destruye a todo el hombre, a toda la raza. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo que pasa es que estamos tan intoxicados con esta idea y somos ciegos para ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y no me interesa tanto lo que pasa afuera, pero está pasando adentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y es por eso que no podemos cumplir nuestro ministerio como corresponde, como evangelistas, como testigos de Cristo Jesús. Pablo va y describe este peligro real en 3 áreas. Nos dice, primero, vendrán amadores de sí mismo, versículo 2, philautos es la palabra griega. Número 2, vendrán hombres amadores del dinero. Se traduce con la palabra avaros en el versículo 2. Esa palabra es philaguros. Y luego en el versículo 4, vendrán hombres amadores de los deleites, philédonos. Hombres amadores de sí mismo, hombres amadores del dinero, hombres amadores de los deleites, philautos, philaguros, philédonos. En los 3 casos se utiliza la palabra philos. Personas apasionadas con esta cosa, gente a que ama el yo, que ama la plata, que ama los placeres, y es por eso que se adueñan del poder, del control, para poder satisfacer su ego súper inflado, para tener el dinero y el control y disfrutar los placeres de esta vida, que es lo que vale la pena para algunos. Estas 3 cosas combinadas son desastrosas para nuestros hogares, desastrosas para la sociedad humana y desastrosas para la iglesia de Cristo. Y una sociedad construida con hombres así es una sociedad letal y autodestructiva, y la iglesia no queda exenta. O la falsa iglesia, tal vez debo decir, pues el fundamento de Dios está firme. Todos los males de los hombres a través de la historia en la sociedad se deben en gran medida debido a estas 3 cosas que enlista el apóstol San Pablo. Con razón este hombre decía, necesitas saber esto. Vienen tiempos peligrosos, y estas son las cosas que hacen de esos tiempos un peligro. Somos nosotros el peligro. La bomba atómica no apareció por arte de magia. Nosotros la inventamos. La bomba atómica no explota porque sí nomás. Siempre hay alguien que aprieta el botón. Siempre hay alguien que dirige el misil. Siempre hay alguien que toma la decisión. Nosotros los hombres somos los que hacemos eso. ¿Usted se ha puesto a pensar la cantidad de dinero que gastamos en este mundo en la carrera armamentista? Y después decimos que no hay plata para alimentar a los pobres. Vamos, dejémonos de hipocresías, pongamos las cosas en su respectivo lugar.
El culto actual de la autoestima entonces se ha propagado en tal forma que la mayoría de la gente reclama y hasta cierto punto confiesa tener una valoración personal adecuada de su persona. Y los que no, van y visitan al consultorio del experto para que le ajuste los tornillos flojos y le dé la valoración correspondiente. Y se gasta un montón de dinero para lograr esa falsa valía personal. No hubo en la historia una sociedad que sea más clara en este asunto de que hay que amarse primero para amar a los demás. El siglo XX estalló con esta idea. Quiere decir que, si es cierto, en la praxis veríamos los cambios a estas alturas. Si en el triunfo de la raza es al fin descubrirnos, de autoevaluarnos, de amarnos a nosotros mismos, bueno, el siglo XX debía de haber estallado con el sueño dorado de una sociedad perfecta, equitativa, abierta, donde somos todos iguales, donde se termina con la miseria y la pobreza y la injusticia. Y hoy tenemos uno de los siglos más desastrosos de la historia. Prefiero la vida de las cavernas antes que esta miseria en la que estamos viviendo. Y todo por rendirle el culto al yo, en lugar de rendirle culto a nuestro Creador y darle la gloria que le corresponde y caer de rodillas a los pies de Jesucristo, Señor y Salvador de todo y de todos. Si tú no ves algo que está fallando con nuestra manera de pensar, estás ciego. Y si no tomamos nota de lo que la Biblia dice del hombre, eres ciego y no quieres ver. Y eso es lo peor. Y si no quieres ver es porque tu valoración es tan buena, tan alta, que la estimación que tienes de ti mismo es tan grande que no necesitas las advertencias, la urgencia y el peligro que implica esto, según la palabra del apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro poderoso Dios. ¿Qué clase de cristianos son los que da este culto del yo? ¿Qué clase de cristianos hay en la iglesia? Cristianos que se aman a sí mismos. Bueno, dice el apóstol San Pablo, cristianos vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Mire los bancos. Mire a su lado y mire los bancos. Y dígame que eso no es cierto, que Pablo se equivocó. Que alguien se atreva a decirme, Pablo está equivocado. ¿Dónde están los que deben estar? Si no podemos obedecer en lo más elemental, díganme ustedes. Desobedientes. Y dice desobedientes a los padres. ¿Sabe cuántas veces escucho a los padres quejarse de que sus hijos son una partida de sinvergüenzas, de valentones, que le faltan el respeto? Que cuando el padre le dice quiero que vengas a las 10 de la noche, le arman un escándalo y le rompen las paredes, patean las puertas, se enloquecen. Eso sí, buscan el respeto de los hombres, de los padres y de la sociedad. Desobedientes a los padres, ingratos. Hoy el cristianismo no está agradecido con su Dios, a menos que Dios abra la cuenta bancaria y me llene de riquezas. Nosotros nunca le damos gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por la enfermedad? Impíos, sin afecto natural, cristianos implacables, cristianos que calumnian a sus hermanos, cristianos intemperantes, crueles, cristianos que son aborrecedores de lo bueno. Hay cristianos hoy que aprueban todo lo asqueroso, toda la basura, la meten dentro de la iglesia y lo que hacen es razonar y decir, eso está bien, hay que aceptarlo, hay que ser tolerantes, hay que ser abiertos. Bueno, Pablo nos habló que eventualmente habría hombres amadores de sí mismos dentro de la iglesia y esos serán entonces aborrecedores de lo bueno, cristianos traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En lugar de ir a escuchar la palabra de Dios, nos queremos divertir en otro lugar. Hace poco alguien discutía conmigo sobre este asunto y me indignó. Pastor, predica largo usted. No me digas
¿Te molesta mi predicación? Bueno, vete al cine. Paga el boleto, siéntate esas 2-3 horas con un bendito gafa que te ponen ahora y te tragas 3 horas mirando una estupidez y no te aguantas 1 hora por semana, 1 hora de un sermón que es para edificación de tu vida. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Los vas a ver cantando en la iglesia, yendo a orar, a leer la Biblia, a hablar de Cristo, llenarse la boca. Sí, se visten la sotana. Soy cristiano, soy regenerado, soy nacido de nuevo. Bueno, Pablo miró con los ojos clínicos de Dios y dice, serán personas que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, Timoteo, apártate de los tales. Y cuando yo miro eso digo, Pablo, tenías razón. Hermanos queridos, acá se dividen los caminos. Están los que dicen ser cristianos y están los que son cristianos. Y no los quiero asustar ahora, pero el que dice ser cristiano está condenado. Es el que es cristiano el que ha sido salvo. Y una persona que dice ser cristiano pero no es cristiano, se va a ir al infierno con aquel que detesta a Dios y todas sus cosas. Esto no es un juego. Si ustedes quieren jugar, pues sigan jugando, que suene el silbato. Pero si estamos tomando en serio el Evangelio, hagamos caso al apóstol Pablo. Le estaba escribiendo a Timoteo y le dice, necesitas saber esto, porque vienen tiempos peligrosos. Y nosotros ya estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Y uno de los grandes problemas es el culto al yo, el amor a sí mismo. Y ya la semana que viene vamos a hablar como Jesús dijo, primero ama a tu Dios, no ámate a ti mismo primero para amar a los demás. A tu Dios le has de dar la gloria, la honra y todo beneficio, porque de esa manera Dios ocupará ese primer lugar y formará vidas prósperas y encima que tienen promesa para la otra vida que es la vida eterna. Si todavía estás encajonado o enclaustrado en esa ideología barata que no vino de la iglesia, de la Biblia, sino del mundo, ven a los pies de la cruz. Acepta a Cristo como Salvador personal. Acepta el regalo precioso que te da Dios. Deja que el poder de Dios se manifieste, que Dios haga el trabajo de transformación. Y si realmente estás viendo esto, ven a esa cruz corriendo y arrójate a los pies de Cristo. Abandona la idiosincrasia de este mundo, porque te va a llevar de cabeza al fracaso y al final al infierno. Hay un solo camino de salvación, un solo camino de salida, y se llama Cristo. Padre Celestial, ayúdanos por favor, te necesitamos. Vivimos en una sociedad que hoy más que nunca se ama a sí misma. Se inculca en las escuelas, en la sociedad y ahora en la iglesia. Debemos amarnos para poder amar, cuando en realidad la Biblia nos dice que tú nos amaste primero y es por eso que ahora, debido a la obra que tú haces en nosotros, podemos amar en una forma sobrenatural. Ayúdanos a darle a todas las cosas el valor que corresponde y terminar con este fraude, Señor, que está arruinando la sociedad humana. Por favor, Señor, escúchanos, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.